nombre es Hernán Garrido, soy el profesor titular de Control y Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a ver cuáles son las etapas esenciales de un sistema de procesamiento digital de señales, en particular cuando se lo aplica a un sistema de control. Estos son los temas que vamos a ver a lo largo de este video y comenzamos. Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema de control donde la ley de control queremos que se ejecute en una computadora digital, necesitamos estos bloques que podemos observar acá. La planta va a poder ser observada a través de sensores y vamos a poder actuar a través de ella a través de actuadores. Esto es indistinto si tenemos un sistema de control en tiempo continuo o en tiempo discreto. Pero lo que ocurre es de que los sensores normalmente dan señales analógicas. Entonces, si yo las quiero procesar con una computadora digital, lo que necesitamos es una conversión analógica a digital y luego una conversión digital a analógica a la salida de la computadora para actuar sobre la planta, ¿sí? Estas conversiones digital a analógica y analógico a digital deben ser de una determinada manera para que la ejecución de la ley de control dentro de la computadora tenga el comportamiento que yo deseo para todo este sistema. Fíjense que todo esto que se ve por aquí me puedo abstraer y pensar que es un controlador en tiempo continuo, ¿sí? Porque acá entran señales analógicas y salen señales analógicas. Entonces todo esto debería comportarse como el controlador en tiempo continuo que yo puedo haber diseñado para controlar esta planta. Ok, esa conversión analógica a digital y digital a analógica la vamos a ir desmenuzando ahora, ¿sí? Por un lado, hay que tratar las señales en cuanto a su dominio, ¿sí? Cuando pasamos del dominio del tiempo continuo al tiempo discreto, acá hay una conversión que es de continuo a discreto, ¿sí? Cambia el dominio de la señal. Y luego va a haber una conversión de discreto a continuo cuando yo quiera poder utilizar las salidas de mi computadora, que es un sistema en tiempo discreto, ¿sí? Entonces voy a necesitar también esta conversión de discreto a continuo, ¿sí? Fíjense que cambia acá el dominio de la señal, de N a T. Esta conversión de continuo a discreto la puedo descomponer a su vez en estas tres operaciones que explícitamente pueden reconocerse en procesadores digitales de señales, ¿sí? La primera parte es un filtro analógico que trabaja con una señal analógica, ¿sí? Y a la salida tengo una señal analógica. Ese filtro se llama filtro anti-aliasing. Después tengo un bloque de muestreo y retención que normalmente se implementa con una llave o interruptor y un capacitor, solamente que ese interruptor es transistor, pero básicamente toma muestras de esta señal analógica y las retiene durante un tiempo, ¿sí? Y ahí sí, con esa señal retenida, que es constante durante un determinado tiempo, ahí sí se aplica la conversión analógica a digital. Y esta conversión hace dos cosas. Cambia el dominio de la señal de tiempo continuo a tiempo discreto y además la cuantiza, ¿sí? O sea que aquí la estamos discretizando tanto en abscisa como en ordenada, ¿sí? Eso es lo que hace el conversor analógico a digital. Bueno, después está la computadora, que es un sistema en tiempo discreto, ¿sí? Y si yo quiero volver a tener señales continuas, necesito hacer operaciones inversas. Hay un conversor digital analógico, ¿sí? Que me entrega señales ya en tiempo continuo, pero no son las señales que yo desearía, ¿sí? Van a estar contaminadas por unos artefactos que provocan esta conversión y esos artefactos yo los tengo que filtrar de alguna manera y se hace con un filtro analógico, así como este era un filtro analógico, entrada analógica, salida analógica, este también, entrada analógica, salida analógica. Este filtro se llama filtro de reconstrucción, ¿sí? Y me entrega la salida, la señal analógica y en tiempo continuo, que ya es útil para actuar sobre la planta, ¿sí? El muestreo periódico funciona así. Yo tengo una señal en tiempo continuo y si yo genero una sucesión, ¿sí?, de valores a partir de esta señal en tiempo continuo,
tomando valores de ella cada un determinado tiempo t mayúscula, eso se llama muestreo periódico, ¿sí? Obtengo una señal en tiempo discreto a partir de una señal en tiempo continuo. Ese tiempo, que es cada cuánto tomo una muestra, se llama periodo de muestreo, ¿sí? N es un número que pertenece a los enteros y puedo definir f sub s, llamada tasa de muestreo, como el inverso de este tiempo t, ¿sí? Como este tiempo t se mide en segundos, la tasa de muestreo se mide en hertz o más normalmente en muestras por segundo. A veces lo pueden ver en inglés como SPS, samples per second, ¿sí? Además, esta frecuencia, llamada tasa de muestreo f sub s, yo la puedo expresar en radianes sobre segundo, ¿sí? Multiplicándolo por 2pi. Bueno, sigamos. El muestreo matemáticamente yo lo puedo interpretar como que son dos operaciones. Ya van a ver por qué es cómodo esta interpretación matemática más adelante. La primera operación es, yo tengo la señal en tiempo continuo, que es esta que está aquí. Si la multiplico por un tren de impulsos, todos de amplitud unitaria, lo que obtengo como resultado de esa multiplicación es un tren de impulsos cuyas amplitudes son las amplitudes de esta señal en tiempo continuo, ¿sí? Ahora, bien, tengamos en cuenta que al hacer esta multiplicación yo sigo estando en tiempo continuo, porque multipliqué una señal en tiempo continuo, que era el tren de impulsos, por una señal en tiempo continuo, que era x sub c, y obtengo la señal x sub s de t, que sigue estando en tiempo continuo, solamente que vale 0 en todos estos valores que están entre muestras sucesivas, ¿sí? Entonces, después hay una segunda operación que consiste en retener el valor de estos impulsos en esos instantes de tiempo, ¿sí? Y ahí sí, como retengo solo esos valores, paso a una función que está definida, en vez de estar definida en t, está definida en n, ¿sí? Y esa sí es una señal en tiempo discreto, ¿sí? Y ahí ya tengo mi señal en tiempo discreto x sub n, ¿ok? Entonces, son dos operaciones. Multiplicar por un tren de impulsos y luego retener los valores distintos de 0. Bien. ¿Qué es el teorema del muestreo de Neque-Shannon? Bueno, este es un teorema importantísimo, es uno de los teoremas más importantes de la ingeniería mecatrónica, ¿sí? Y es uno de los más importantes de la ingeniería en electrónica, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos bien claro. ¿Qué dice? Dice que si yo parto de una señal en tiempo continuo, pero que tiene la particularidad de tener banda limitada, y esa banda está limitada de manera tal de que las altas frecuencias, ¿sí?, hacen que el espectro sea cero, o sea, el espectro de esta señal es nulo para todas frecuencias mayores que una determinada frecuencia, ¿sí? Si sucede eso, entonces esta señal, que era continua, yo voy a poder retener toda su información con una señal en tiempo discreto, ¿sí? O sea que va a estar totalmente determinada por sus muestras, x sub n de t. Lo que tiene que pasar para que esto se pueda hacer, y acá está esta condición, sí pasa lo siguiente. Los tiempos, cada cuánto tomo una muestra de esta señal continua, esos tiempos tienen que cumplir con esta condición. 2pi dividido por ese tiempo tiene que ser mayor o igual al doble de esta frecuencia que era la que limitaba la banda de esta señal, ¿sí? Otra forma de enunciar este teorema es de que si yo muestré una señal en tiempo continuo a una tasa que sea el doble de la frecuencia más alta con contenido frecuencial distinto de 0 de esta señal en tiempo continuo, entonces la señal en tiempo discreto x sub n que muestreó a esta señal en tiempo continuo va a tener toda la información de la señal en tiempo continuo, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, podemos volver a enunciar este teorema de la siguiente manera. Yo tengo que muestrear una señal en tiempo continuo
a una tasa que sea el doble de la frecuencia más alta que tenga la señal en tiempo continuo. ¿Sí? Ok, vamos a ver un poquito de nombres, que esto a veces solemos confundir. Omega sub n, ¿sí? es una frecuencia dentro del espectro de frecuencias de tiempo continuo, ¿sí? De omega sub n, se le llama frecuencia de Nyquist, ¿sí? Es la frecuencia más alta para la cual el espectro de la señal es distinto de cero. Se llama frecuencia de Nyquist. El doble de esa frecuencia es la que se llama tasa de Nyquist, ¿sí? Que es igual a la tasa de muestreo, solamente que expresada en radianes sobre segundo, ¿sí? Fíjense que siempre este omega mayúscula es una frecuencia que se mide en radianes sobre segundo, ¿sí? Es una frecuencia que le corresponde al tiempo continuo, ¿ok? Bien, la tasa de Nyquist, que sería 2 omega sub n, es la mínima tasa a la que hay que muestrear una señal x sub c de t para que luego pueda ser reconstruida, ¿sí? Y depende fuertemente de cuáles son las frecuencias para las cuales esta señal contiene información, ¿sí? Mientras más alta sea esta omega sub n, o sea, mientras la señal tenga información para frecuencias más altas, vamos a necesitar muestrearla con una tasa más alta también, ¿sí? Piénsenlo, razónenlo. Es muy importante que tengamos un buen entendimiento de este teorema, ¿sí? Más allá de su demostración, es importante que lo hayamos entendido, el enunciado del teorema. Ok, vamos ahora a demostrarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar lo que vimos más temprano, de representar esta operación de muestreo como dos operaciones sucesivas, ¿sí? Primero una multiplicación por un tren de impulsos y luego la retención de los valores, de la siguiente manera. Yo tengo x sub c, que es la señal que estoy muestreando, entonces primero la multiplico por s de t, que es un tren de impulsos unitarios, ¿sí? Cuando hago esta multiplicación, ¿sí? Como s de t está representada de esta manera, fíjense que es una sumatoria de impulsos desplazados en el tiempo. O sea, se suman, pero nunca para el mismo tiempo. Entonces lo que termina ocurriendo con esto es de que los impulsos están desplazados en el tiempo y todos tienen la misma amplitud, ¿sí? Y ese desfasaje que hay entre un impulso y el que le sigue es t mayúscula. Por otro lado, esta señal en tiempo continuo, x sub c de t, yo le puedo hacer la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces tengo x sub c mayúscula de j omega. Y también puedo hacer lo mismo, puedo obtener la transformada de Fourier de esta señal muestreadora, que este tren de impulsos s de t, y esa transformada de Fourier, como estos son impulsos, ¿sí? Voy a tener también impulsos, ¿sí? Voy a tener esta sumatoria de impulsos que están acá. Van a ser impulsos ahora en el dominio de la frecuencia y van a estar desplazados periódicamente, ¿sí? Obtengo esto que está aquí. Finalmente, la transformada de Fourier de la señal muestreada, o sea de x sub s, va a ser la transformada de Fourier de este producto, ¿ok? Y la transformada de Fourier de un producto es igual a la convolución de las transformadas de Fourier de los factores, como sale acá, a menos de un factor de escala 1 sobre 2pi, ¿sí? Esto es por una propiedad de la transformada de Fourier, la propiedad de convolución. Entonces, cuando yo hago la convolución entre esta señal y esta señal, obtengo esta señal en el dominio de la frecuencia que aparece aquí. Fíjense que lo que sucede es que el espectro de la señal en tiempo continuo aparece replicado, ¿sí? Por esto que está aquí, ¿sí?
aparece el mismo sumado varias veces, pero desplazado, ¿sí? Con estos desplazamientos, debido a... con el índice K yo los voy desplazando y el desplazamiento es omega sub s, y omega sub s es 2pi sobre t. Vamos a verlo esto gráficamente que se va a entender mucho mejor. Yo tengo el espectro de la señal x sub c de t, que es este que está aquí, ¿sí? Fíjense que acá x sub c, mayúscula, es de banda limitada, o sea que vale 0 para todos omega mayores que omega sub n o menores que menos omega sub n. Por eso aparecía este valor absoluto aquí, ¿sí? Significa eso, que acá vale 0 y acá vale 0. Bien, cuando yo tengo la señal de muestreo, ¿sí? Si yo veo su espectro de Fourier, es este que está aquí, ¿sí? Este gráfico corresponde a esta señal convertido a la frecuencia, o sea, esta que está acá, S de J omega, es S de J omega, es este que está aquí. Entonces, cuando se multiplican en el dominio del tiempo, se convolucionan en el dominio de la frecuencia, o sea que esta señal la tengo que reflejar, la tengo que desplazar e ir multiplicando por esta señal a medida que la voy desplazando. Entonces, ¿qué se obtienen? Estas réplicas del espectro de la señal original, ¿sí? Y estas réplicas están separadas, cada una frecuencia omega sub s. Fíjense que acá tengo omega sub s, 2 omega sub s, 3 omega sub s, ¿sí? Donde omega sub s era la tasa de muestreo, ¿sí? Entonces lo que sucede es de que estos triángulos, ¿sí?, no se van a tocar siempre y cuando la menor frecuencia del segundo triángulo sea mayor que la mayor frecuencia del primer triángulo, ¿sí? Tiene que aparecer este espacio. Este punto es omega sub s menos esta distancia que está acá, o sea, omega sub n. O sea, este punto es omega sub s menos omega sub n, como está indicado acá. Si omega sub s menos omega sub n es mayor que omega sub n, entonces eventualmente yo podría aplicar un filtro y quedarme solamente con este triángulo, que sería el espectro de mi señal original. Si, por el contrario, omega sub s menos omega sub n es menor que omega sub n, los triángulos acá se superponen, ¿sí? Entonces hay un solapamiento de los espectros. La palabra aliasing en inglés significa solapamiento. Cuando hay un solapamiento, no hay ningún filtro que me pueda separar el espectro de la señal original, ¿sí? Porque se mezcla con el espectro de ella misma, pero en otras frecuencias, y son inseparables, ¿sí? Entonces, acá tenemos demostrado gráficamente el teorema de muestreo, ¿sí? ¿Cuándo voy a poder recuperar la señal original? Cuando omega sub s menos omega sub n sea mayor que omega sub n. Y eso es equivalente a pedir que omega sub s sea mayor o igual a 2 omega sub n, ¿sí? Esta formulita, que es la conclusión del teorema de Nyquist-Shannon, se despeja de aquí. Y con eso se evita el solapamiento de las copias del espectro. Muy bien, vamos a estudiar ahora el filtro anti-aliasing. Bueno, acá tenemos en esta figura un repaso de las etapas típicas de un sistema de procesamiento digital de señales, y vemos que el filtro anti-aliasing es un elemento que va antes de la conversión analógico-digital, ¿sí? ¿Y por qué se utiliza? El filtro anti-aliasing surge porque cuando uno quiere eliminar el aliasing o solapamiento de los espectros al hacer el muestreo de una señal de tiempo continuo, vemos que hay dos caminos. Uno es aumentar omega sub s, lo que significa muestrear más rápido, ¿sí? Y la otra opción es limitar omega sub n, o sea, trabajar con señales de frecuencias menores. Lamentablemente lo que sucede es que aunque aumentemos muchísimo omega sub s, ¿sí?,
puede que no se evite el aliasing. A pesar de que usemos señales cuya banda esté limitada naturalmente, como por ejemplo la música, que la banda está limitada a algunas decenas de kilohertz, o algunos sistemas mecánicos como robots típicos que pueden tener frecuencias de algunas decenas de hertz. A pesar de eso, cuando yo tomo mediciones analógicas, debido a diversas causas como ruido electromagnético, ruido térmico y otros, aparece ruido que normalmente no es de banda limitada, sino que es de banda ancha, y normalmente es de una banda bastante más ancha que la banda que naturalmente tendría la señal útil, ¿sí? Por esa razón, el verdadero valor de omega sub n suele ser muy grande, a menos que yo introduzca algún filtro explícitamente antes del conversor analógico a digital. ¿Cómo se implementa ese filtro anti-aliasing? Lo más importante es que es un filtro analógico, ¿sí? Entonces se implementa con elementos analógicos. Lo más simple que yo puedo poner es un filtro pasabajo de primer orden pasivo construido con una resistencia y un capacitor. Es como que de este circuito yo me quedara simplemente con esta red, ¿sí? Eso ya es un filtro anti-aliasing. Y es lo mínimo que yo tengo que poner antes de un conversor analógico digital. Puedo hacer algo más elaborado, como usar filtros activos, ¿sí? Que utilizan, por ejemplo, como este, que utiliza un amplificador operacional. Los filtros activos tienen la ventaja de ser adaptadores de impedancia, ¿sí? La impedancia de este circuito es alta, normalmente es el valor de esta resistencia, y la impedancia de salida es baja y depende de las características del amplificador operacional. Al atacar al conversor analógico digital con una impedancia baja, yo tengo poco error debido a la caída de tensión en la resistencia interna de las etapas previas al conversor analógico digital. Por eso son recomendables los filtros activos, ¿sí? Pero seguimos en el dominio analógico. Bueno, los filtros activos... los filtros analógicos los hay de distinto orden. Mientras mayor es el orden, que es equivalente a decir que tienen más polos, tendrán algunas características de filtrado más abrupto, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá tienen un resumen de cómo implementar un filtro analógico de distintos tipos, Bessel, Butterworth y Chebyshev en este caso, y de distinta cantidad de polos, ¿sí? Este sería de segundo orden, de cuarto orden, de sexto orden y así. Y se implementan poniendo en cascada estas celdas, ¿sí? Cada una de estas celdas es una etapa. Si uso una sola celda, tengo un filtro de segundo orden, o sea, de dos polos. Y de acuerdo a los valores de la resistencia y los capacitores, será de Bessel, Butterworth o Chebyshev, y de distinta frecuencia de corte que se obtiene con estas fórmulas de aquí. Bueno, ¿cómo debe ser el filtro anti-aliasing? El filtro anti-aliasing, como cualquier filtro, tiene una banda pasante, una banda de transición y una banda suprimida. ¿Cómo tiene que ser la banda de transición? Tiene que empezar luego de omega sub n, para no perder información de la señal útil. Y tiene que terminar antes de omega sub s menos omega sub n, donde omega sub s era la tasa de muestreo y omega sub n era la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Recordemos en la diapositiva 9 que omega sub s menos omega sub n, esta frecuencia de aquí, es a partir de la cual empieza a suceder el solapamiento, ¿sí? Entonces yo la debo evitar. La banda de transición debe ocupar ese espacio. Bien, si yo quiero trabajar con frecuencias más altas o con conversores analógico digital más económicos, necesitaré una banda de transición más angosta. Ok, ¿qué tan angosta se puede hacer una banda de transición? Bueno, depende del orden del filtro, pero también del tipo. Por ejemplo, el de Butterworth tiene una banda de transición más angosta que el de Bessel y el de Chebyshev más angosta aún.
El filtro de Butterworth es particularmente recomendable para instrumentación porque, sobre todo en bajas frecuencias, no introduce distorsiones de amplitud en la señal, ¿sí? Pero si yo quiero tener una banda más abrupta para el mismo orden de filtro, con el de Chebyshev, voy a lograrlo, ¿sí? A costa de tener un ripple en la banda pasante, inclusive en bajas frecuencias, ¿sí? Esto lo hace no muy recomendable para amplificadores de instrumentación, salvo que yo tenga bien caracterizada la banda pasante y lo pueda compensar de alguna manera en algún momento, ¿sí? Pero bueno, se puede jugar básicamente con estas dos opciones. Es recomendable no trabajar con filtros mayores a grado 8, perdón, mayores a orden 8, porque introducen inestabilidades que son difíciles de corregir. Bueno, moraleja de todo esto es de que si yo quiero que la banda de transición sea muy angosta, es difícil de lograr con filtros analógicos. Entonces, aparece una técnica que se llama la técnica del oversampling, que es muy interesante y muy recomendable de que la usemos siempre que podamos. Básicamente, lo que hacemos es que la idea fundamental es que el filtro anti-aliasing, en vez de ser un filtro analógico, sea un filtro digital. ¿Cuál sería la ventaja de que sea un filtro digital? Y de que yo puedo tener una banda de transición muy abrupta, ¿sí? Y eso se implementa por software, no por hardware. No son elementos como resistencias, capacitores y amplificadores operacionales, sino que son líneas de código, o sea que es muy económico de hacer. Pero lo primero que dijimos es que el filtro anti-aliasing tenía que ser un filtro analógico porque ocurre antes de la conversión analógico-digital. Entonces, esta técnica de oversampling nos da lo mejor de ambos mundos. ¿Cómo lo logramos? Bueno, el truco es usar una frecuencia de muestreo mucho mayor a la que yo debería haber usado si pensaba en el teorema Nyquist-Shannon por separado, ¿sí? ¿Cuántas veces más grande? M veces más grande, ¿sí? Y M va a ser el principal parámetro que caracteriza a esta implementación de la técnica de oversampling, ¿sí? M es un número, preferentemente un número entero, que me dice cuántas veces más grande que la tasa de muestreo según el teorema Nyquist-Shannon debe ser la tasa de muestreo de mi conversor analógico digital. Bien, eso por un lado, tasa de muestreo más grande. Por otro lado, tengo que poner obligatoriamente un filtro anti-aliasing analógico antes del conversor analógico digital. Lo bueno es que puede ser un filtro simple, y ya vamos a ver por qué. O sea, puede ser un filtro de bajo orden, ¿sí? Acá sí puede ser simplemente una resistencia y un capacitor. ¿Y qué hacemos? Como la señal, cuando ya la tengamos en el dominio del tiempo discreto, yo puedo aplicar un filtro anti-aliasing tan abrupto como yo quiera, ¿sí? Para eliminar el ruido de alta frecuencia. Ya vamos a ver en detalle qué cosa del ruido de alta frecuencia eliminamos. Y después sí puedo bajar la tasa de muestreo haciendo una decimación, o sea, quedándome con una de cada tantas muestras, ¿sí? Por ejemplo, si M es 10 y yo acá tengo una tasa de muestreo, por ejemplo, de 100 Hz, de este lado voy a tener una tasa de muestreo de 10 Hz. Me voy a quedar con una de cada 10 muestras, entonces la tasa de muestreo va a bajar, ¿sí? Y de esa manera yo voy a tener la señal útil representada con una tasa de muestreo razonable, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Tengo un robot que tiene una dinámica tal que aparecen frecuencias, por ejemplo, todas menores a 50 Hz, ¿sí? Bueno, en vez de muestrearlo con 100 Hz, que sería el doble de 50, lo muestreo con 1000 Hz, ¿sí? 1000 muestras por segundo. Y aplico un filtro anti-aliasing digital luego de la conversión y me quedo con una de cada 10 muestras. Entonces acá vuelvo a tener 100 Hz, ¿sí? Que es el doble
de los 50 Hz, que era la máxima frecuencia que aparecía por la dinámica y la mecánica de mi sistema. Bien, esa es más o menos la idea. Ahora vamos a ver en el dominio de la frecuencia cómo sucede esto. Bueno, partimos acá del espectro de una señal que estaría a punto de ingresar al conversor analógico digital. Tengo una señal útil. Fíjense que esta frecuencia omega mayúscula es la frecuencia de tiempo continuo, o sea que se mide en radianes sobre segundo, ¿sí? Y acá yo tengo definido la señal útil y aparece un ruido de alta frecuencia. Bien, ¿qué hacemos? Ponemos un filtro anti-aliasing simple. ¿Simple por qué? Porque la transición puede ser suave, o sea, lenta. Es un filtro de bajo orden. Tiene que tener este filtro una banda pasante tal de que no distorsione la señal útil, ¿sí? Y tiene que tener una banda de transición tal que la banda suprimida, ¿sí?, comience en un valor que le vamos a llamar omega sub c. Acá en este ejemplo está dibujado el ruido de alta frecuencia hasta omega sub c, pero este ruido de alta frecuencia podría haberse extendido más aún, ¿sí? Acá lo importante de omega sub c es hasta dónde llega la banda de transición del filtro anti-aliasing simple analógico que he puesto antes del conversor analógico digital, ¿sí? Ese omega sub c. Luego de omega sub c, el espectro es nulo, y eso es lo importante. Ahí es cuando tengo la banda limitada. Entonces voy a aplicar el muestreo con una frecuencia tal de que aproveche ese hecho. El hecho de que a partir de omega sub c no tengo espectro no nulo. Bien, ¿con qué frecuencia lo hago? Hay dos opciones. Una, podría tomar el doble de omega sub c. Si yo tomara el doble de omega sub c como frecuencia de muestreo, esto que está acá se replicaría aquí y aquí al hacer el muestreo, ¿sí? Y no habría aliasing, ¿ok? Pero no hace falta que yo tenga una frecuencia de muestreo tan alta como el doble de omega sub c. Puede ser tan alta como omega sub c más omega sub n. O sea, omega sub c es este valor. Si yo le sumo omega sub n, caigo en esta frecuencia, y si yo a esta frecuencia hago el muestreo, lo que va a ocurrir es de que este espectro se va a replicar centrado alrededor de este valor de omega, ¿sí? Y vamos a obtener esta figura de aquí abajo. Aquí vemos que sí hay solapamiento, ¿sí? Sí hay solapamiento, pero el solapamiento se da en el ruido y no se da en la señal útil, ¿sí? Y eso es clave, ¿sí? Permitimos aliasing del ruido consigo mismo, pero no permitimos aliasing del ruido con la señal útil, ¿sí? Esta frecuencia omega sub n más omega sub c, que podría haber sido mayor, por ejemplo, 2 omega sub c, a esta frecuencia la llamamos m veces 2 omega sub n, ¿sí? 2 omega sub n es la frecuencia de muestreo que yo debería haber tenido según el teorema de muestreo. La multiplico por m, que ya vamos a ver por qué conviene que sea un número entero, pero no es obligatorio que sea entero. Sí es obligatorio que sea mayor que 1. A esa frecuencia ocurre esto. Hay aliasing, pero del ruido consigo mismo y no con la señal. Fíjense que este eje que he dibujado aquí es omega minúscula. O sea que aquí ya tenemos la frecuencia de tiempo discreto, ¿sí? Los espectros en tiempo discreto son periódicos cada 2π, ¿sí? Este 2π se corresponde con la frecuencia de muestreo, que es omega sub n más omega sub c, ¿sí? Esta señal está muestreada con un tiempo de muestreo que es pi sobre m omega sub n, ¿sí? Bien. Ahora, tengo en el dominio de tiempo discreto, tengo una señal cuyo espectro es esto que vemos aquí, ¿sí? Ahora, acá,
como ya estoy en tiempo discreto, puedo usar un filtro digital, ¿sí? Que se implementa como líneas de código en la computadora, ¿sí? Y ese filtro puede ser muy abrupto, ¿sí? Y se le llama filtro de decimación. Ya vamos a ver por qué de decimación. Para empezar, es un filtro pasa abajo, simplemente. Un filtro pasa abajo con una banda muy abrupta, o sea que es un filtro de orden alto, ¿sí? Lo cual no quiere decir que tenga muchos componentes electrónicos, porque no se hace con componentes electrónicos, se hace con líneas de código. Lo que va a pasar es que va a necesitar mucha memoria, ¿sí? O mucha velocidad de procesamiento, de última, ¿sí? Eso significa que sea de alto orden. Ya después lo vamos a ver en otro video con más detalle. Bueno, es un filtro pasa abajo. Ese filtro pasa abajo tiene que ser tal de que se retenga solamente la señal útil, ¿sí? Cuando yo aplico este filtro pasa abajo, de este gráfico que está aquí solamente quedarían los triángulos verdes, ¿sí? Este ruido solapado consigo mismo no va a pasar por el filtro y todo esto van a ser ceros, ¿sí? Entonces, ahora lo que se hace es una decimación. ¿Qué es una decimación? Es quedarse con una de cada tantas muestras. Si yo me quedo con una de cada m muestras, y m es un número entero, y ahora vemos por qué era conveniente que sea entero, bueno, ¿qué va a pasar? Voy a estar muestreando una señal que ya era discreta, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que esta frecuencia que está acá, omega minúscula sub n, es pi sobre m, ¿sí? Si yo la muestreo, le bajo la frecuencia de muestreo m veces, este punto ya no va a ser pi sobre m mayúscula, va a ser pi, se va a corresponder con este punto, ¿sí? Y voy a estar a punto de solapar el espectro de la señal útil consigo misma, pero no lo voy a hacer, porque van a estar a punto de tocarse aquí, en pi. Entonces voy a tener una frecuencia de muestreo más baja. Ahora, en vez de ser un tiempo de muestreo igual a esto que está acá, va a ser este, que es más bajo, ¿sí? Esta frecuencia, omega minúscula, sigue siendo una frecuencia de tiempo discreto, o sea que se mide en radianes, no en radianes sobre segundo, ¿sí? Y se corresponde con T sub D en vez de corresponderse con T, ¿sí? Recapitulando, ¿cómo hacemos con esta técnica? Usamos un conversor analógico digital de una tasa de muestreo muy alta, bastante más alta que la de Nyquist-Shannon, que es la que nos diría el teorema de Nyquist-Shannon. Usamos un filtro anti-aliasing analógico a la entrada, pero de orden bajo, y vemos a partir de qué frecuencia estoy en la banda suprimida. Y eso lo utilizo para definir la tasa de muestreo. ¿Y qué me permito? Me permito un solapamiento del ruido consigo mismo. ¿Qué cosa no me permito? Un solapamiento de la señal. Y luego bajo la tasa de muestreo, ¿sí?, de la señal que ya estaba muestreada, para no utilizar innecesariamente tanta memoria, ¿sí? No tener todos estos ceros acá en el espectro de tiempo discreto, ¿sí? Se refleja como un uso innecesario de memoria y de capacidad de procesamiento, ¿sí? Eso lo evito haciendo una decimación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a detalles de cómo se hace la conversión analógica a digital. Bueno, ¿qué es un conversor analógico digital? Que lo hemos nombrado varias veces. Bueno, es un dispositivo físico que puede ser discreto, o sea, es un circuito integrado discreto que yo puedo ir a la casa de electrónica y comprarlo. O puede estar integrado dentro de un microcontrolador, ¿sí? O puede estar dentro de una microcomputadora, etc. ¿Qué hace este dispositivo? Recibe una señal analógica de tensión constante, acá lo hemos puesto en cursiva, ya vamos a ver por qué, pero convierte esa tensión analógica constante en un código binario que la representa, ¿sí? Y son valores cuantizados, porque como es un código binario de longitud finita, tiene una cierta cantidad de bits, hay una cierta cantidad de valores que se van a poder representar, por eso hay una cuantización. Entonces acá tenemos una discretización
de la señal en ordenada, ¿sí? Cuando hacía muestreo tengo una discretización en abscisa. Ahora que tengo una cuantización, es una discretización en ordenada. Ok. Si voy a trabajar con señales analógicas variables, que es lo más normal, lo que se hace es agregar antes del conversor analógico digital una etapa de muestreo y retención, ¿sí? Que normalmente se implementa como una llave electrónica tipo transistor y un capacitor donde se retiene la tensión. Es habitual que el circuito de muestreo y retención esté integrado dentro del conversor analógico digital. Bien. Esta etapa de muestreo y retención se le llama normalmente retenedor de orden 0 o Zero Order Holder, porque mantiene un valor constante, por eso es de orden 0, y lo retiene, por eso es retenedor, ¿sí? Entonces yo tengo una señal analógica como esta que está dibujada acá, y acá X sub 0 es esta otra señal analógica que es constante por tramos, ¿sí? Al ser constante por tramos, durante un tramo yo voy a poder aplicar la conversión analógico-digital. Esa conversión analógico-digital propiamente dicha se puede dividir en estas tres operaciones. Una es pasar de tiempo continuo a tiempo discreto, o sea, me voy quedando con muestras cada un determinado tiempo. Después hay una etapa de cuantización, que es el hecho de que no se pueden representar todos los valores de ordenada, sino solamente en conjunto finito. Y después se codifica como números en binario, ¿sí? Esto, de separarlo así como estas tres etapas, es conceptual. No es que adentro del conversor analógico digital estén estas etapas así, sino que ocurren todas en simultáneo, ¿ok? Por el contrario, esto de que haya un retenedor de orden 0 y el conversor propiamente dicho, esto en la implementación sí están explícitamente por separados, ¿sí? Ustedes van a la hoja de datos de un conversor analógico digital y van a ver la llave y el capacitor, lo van a ver explícitamente, ¿ok? Pero no necesariamente van a ver el cuantizador, ¿sí? Sigamos. Bien, esta cuantización introduce un error. ¿Cómo es este error? Bien, veamos primero qué es un cuantizador, que como les dije es una cuestión conceptual, no es que esté en la implementación, sino que es algo que ocurre. Bueno, es un sistema no lineal cuyo objetivo es transformar una señal, ¿sí?, que pertenece a los reales, no que sea de dominio real, sino que las ordenadas son reales, ¿sí?, conjunto de llegada es real, lo paso a una señal X sombrero que sus ordenadas pertenecen a un conjunto de valores discretos, ¿sí? Y son valores que están prescritos. La cantidad de esos valores, llamémosla n, va a ser 2 a la b más 1, donde b más 1 es la cantidad de bits en total que tiene el conversor. Se suele expresar así como b más 1, porque si trabajo con valores positivos y negativos, le llamo b a la cantidad de bits dados para dar el valor absoluto del valor cuantizado, y 1 es la cantidad de bits reservadas para el ciclo. Bien, entonces aparece un concepto que es la precisión del cuantizador. La precisión del cuantizador es la altura de estos escalones, ¿sí? Es la tensión máxima menos la tensión mínima dividido la cantidad de códigos que puedo crear. ¿Y cómo está codificado? Puede estar en complemento 1, pueden ser códigos con sesgo, o pueden ser códigos en complemento 2 u otros. Lo más normal es usar códigos en complemento 2, ¿sí? Si la señal tiene una excursión simétrica alrededor del 0, yo puedo definir el valor x sub m como el valor absoluto más alto, ¿sí? Entonces, estas tres expresiones son equivalentes y le llamamos delta, que es la precisión del cuantizador, ¿sí? Fíjense que acá es 2, este 2, acá no lo escribo, pero tampoco tengo que escribir este 1 en la potencia de 2. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una señal acá en tiempo discreto, pero que pertenece a los reales y la cuantizo? Por ejemplo, si la cuantizo en estos 8 valores que tengo acá, obtengo esta señal que se ve aquí, ¿sí?
una forma muy útil de interpretar este fenómeno es restar estas dos. Si yo las resto a estas dos, tengo esto que está por aquí, ¿sí? Que es la diferencia, la puedo pensar como un ruido que se le sumó, ¿sí? Yo para obtener esta, a partir de esta, podría sumarle esta a esta, entonces obtengo esta. Entonces tengo una representación muy simple del efecto de la cuantización. Es un ruido aditivo, ¿sí? Vamos a ver qué características tiene. Primero, si tengo pocos bits, por ejemplo, si tengo 3 bits, entonces tengo 8 valores posibles, voy a tener el ruido de cuantización más grande. Cuando tengo 8 bits, el ruido de cuantización es más chico, veamos este exponente acá, es mucho más chico, y lo más interesante que ocurre es cómo se distribuye este ruido alrededor de la media, que es 0, ¿sí? Vamos a ver cómo se distribuye. Se distribuye en forma uniforme. Yo aquí tengo la función de densidad de probabilidad de los valores de este ruido aditivo que representaba la cuantización, y veo que está uniformemente distribuido entre menos la mitad de la precisión y la mitad de la precisión. Esto es cierto cuando la cantidad de bits es suficientemente alta. Por ejemplo, de 8 en adelante, esta suposición es aceptable. Bien, yo puedo calcular la varianza una vez que conozco la función de densidad de probabilidad con esta fórmula, ¿sí? Este valor multiplicado por la variable elevada al cuadrado y eso integrado donde sea distinto de 0. Esto nos da la precisión al cuadrado sobre 12 para la varianza. Bien, ahora que yo conozco la varianza de este ruido, ¿sí? Puedo decir, bueno, x sub n la supongo una señal pura, ¿sí? Como que no tiene ruido, y al pasar por el conversor analógico digital, en particular al cuantizarse, se contamina con ruido, entonces tiene una relación señal-ruido que ya no es infinito, sino que es un determinado valor. Y ese valor lo puedo calcular como 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de las varianzas, de la señal útil, ¿sí? Y del ruido de la cuantización, que es este que calculé recién, ¿sí? Cuando hago ese cálculo, se puede ver que queda dependiente fuertemente de la cantidad de bits, ¿sí? Es aproximadamente 6 por la cantidad de bits menos 20 por el logaritmo en base 10 de x sub m sobre la desviación estándar de la señal. ¿Qué es esto que está acá? La desviación estándar de la señal, si es una señal simétrica alrededor de 0, es el verdadero valor eficaz de la señal, ¿sí? El valor RMS de la señal. Este es el valor pico. Entonces, este cociente es la relación de pico, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una señal constante o una señal cuadrada, el valor RMS y el pico son iguales, entonces este cociente es 1. Pero si tengo una señal sinusoidal, ¿sí? Y si tengo una señal que está durante mucho tiempo en 0 y aparecen repentinamente algunos valores distintos de 0, entonces va a tener este denominador va a ser muy chiquito porque el valor RMS va a ser pequeño, pero el valor pico va a ser grande, ¿sí? Entonces este cociente va a ser grande. En función de eso, es qué tanto va a empeorar la relación señal-ruido de la señal, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 8 bits, o sea, B va a valer 7, y la señal es una señal sinusoidal de excursión completa. ¿Qué significa de excursión completa? De que x sub m sobre sigma sub x es igual a raíz de 2. O sea que el pico de la señal ocurre en el fondo de escala del conversor, ¿sí? Aquí quiere decir que estoy aprovechando toda la excursión, ¿sí? El seno hace así, llega hasta x sub m, ¿ok? En ese caso esto va a dar raíz de 2. Si no, va a dar un valor mayor y por lo tanto, como esto está restando, voy a tener una relación señal-ruido menor, o sea, peor, ¿sí? En este ejemplo son 50 decibeles. Bien, ¿todo esto para qué sirve en la práctica? Sirve para hacer algo muy importante, que es elegir la cantidad de bits de mi conversor analógico digital,
Normalmente, bueno, yo elijo un microcontrolador que ya trae un conversor analógico digital adentro y tiene una cantidad de bits y las uso todas en general. Bueno, pero puede que sean insuficientes. Entonces, en el fondo, el ingeniero tiene que elegir la cantidad de bits del conversor analógico digital. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con el siguiente criterio. Miren, consideremos que la señal analógica muestreada, pero no cuantizada, X sub n, no es pura, sino que ya tiene una relación señal-ruido SNR. X sub n, ¿sí? Tiene una relación señal-ruido. Bueno, entonces, si la relación señal-ruido del conversor, la que sacamos recién, es mayor que la relación señal-ruido del conversor, entonces la señal cuantizada va a tener la misma relación señal-ruido que la de entrada, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Van a haber algunos bits que le llamamos B sub noise, que son los bits menos significativos y que van a estar dedicados a hacer algo que parece inútil, pero no lo es tanto, que es representar el ruido de la señal, ¿sí? Por ejemplo, cuando la señal se hace cero, solamente permanece el ruido y ese ruido tiene que convertirse a digital, ¿sí? Y almacenarse de alguna manera. Entonces vamos a tener una cierta cantidad de bits representando el ruido. ¿Cuántos bits van a representar el ruido? Esta pregunta es muy importante. ¿Cuántos bits? Lo calculo de esta manera, ¿sí? Más o menos sabíamos que teníamos 6 decibeles por bit. En general, esa es la relación señal-ruido asociada a los bits, ¿sí? 6 decibeles por bit. Entonces, si nosotros restamos estas dos relaciones señal-ruido, por propiedad de los logaritmos, es como hacer esta cuenta. Entonces vemos que es el ruido original en la señal dividido el ruido que introdujo el conversor analógico digital, ¿sí? Entonces esto lo dividimos por 6 y me da en bits, ¿sí? Y me va a decir, bueno, ¿cuántos bits están representando el ruido? Ahora veamos el otro caso. Que la relación señal-ruido del conversor analógico digital sea menor que la relación señal-ruido de la señal. Entonces, ¿qué va a pasar? La señal cuantizada, ¿sí?, va a tener una relación señal-ruido peor que la original. O sea que el conversor analógico digital la está contaminando, ¿sí? Y es algo que yo no quiero, ¿sí? Esto es medio confuso, pero tratemos de pensar. Este análisis que hicimos recién, que hicimos aquí, que era de cuánto empeoraba la relación señal-ruido, partía de una señal pura, o sea, una señal cuya relación señal-ruido era infinito. ¿Ok? Y yo le agregaba ruido de cuantización, y entonces había a la salida una señal con una relación señal-ruido dada por esta cuenta, ¿sí? Aquí es distinto, acá estamos siendo un poco más realistas. La señal que entra al conversor tiene ruido. En ese caso lo que voy a buscar es que el conversor no introduzca más ruido que el que ya tiene, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Reservándome bits para representar el ruido. En la práctica, ¿cuántos bits? Y por lo menos uno, ¿sí? Por lo menos un bit, el que va a ser siempre el menos significativo, o los menos significativos estén representando el ruido. Mientras más grande sea ese número, voy a estar más cubierto de que el conversor no está contaminando la señal de entrada, ¿sí? Pero voy a estar desperdiciando capacidad de almacenamiento. Entonces, cuando este número es mucho mayor que 1, lo que se puede hacer es descartar esos bits que no tienen información útil. Hablemos ahora de la conversión digital a analógica, es decir, las últimas etapas de un sistema de procesamiento digital de señales. Bueno, un conversor digital analógico es un dispositivo físico, también puede ser discreto o estar integrado en un microcontrolador, y lo que hace es recibir un código binario que representa un valor cuantizado y convertirlo en una señal analógica constante, ¿sí? Constante durante un tiempo que es aquel tiempo hasta que venga el próximo código binario. Bien,
está caracterizado principalmente por dos parámetros. Uno es la resolución, o sea, la cantidad de valores distintos que puede interpretar en su entrada, lo que es lo mismo la cantidad de valores distintos que puede entregar en su salida, y se da normalmente como la cantidad de bits. Cuando la conversión digital analógica admite valores negativos, conviene expresar esa cantidad de bits como b más 1, donde 1 es la cantidad de bits dadas para representar el signo. Entonces la cantidad de valores distintos va a ser 2 a la b más 1. El otro parámetro muy importante es la tasa de muestreo máxima, ¿sí? O sea, ¿cuántos códigos puede recibir a su entrada por unidad de tiempo y entregarlos a la salida como valores de tensión de manera correcta? Bueno, veamos qué pasa cuando convierto una señal digital a una señal analógica en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, lo que sucede es de que cada vez que llega un código, acá lo vamos viendo, van llegando los códigos a la entrada, entonces en la salida voy teniendo impulsos que representan esos códigos, ¿sí? Esto es abstracto, digamos, no sucede nunca esto que estoy mostrando acá en la realidad, pero es para entender cómo es en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Si yo convirtiera cada código binario que entra al conversor digital analógico y lo convierto en una señal continua, en principio yo podría pensar que tengo impulsos, ¿sí? Que ocurren cada vez que llega un código. Esta sucesión de impulsos tiene un espectro en el dominio de la frecuencia que es este que vemos acá, donde la primera copia del espectro vemos que es un espectro periódico debido a que estamos en tiempo continuo, pero como hay ceros entre tiempos específicos, eso hace que el espectro sea periódico, ¿sí? ¿Y con qué periodo? Con un periodo f sub s, donde 1 sobre f sub s es el tiempo que hay entre que llega un código y llega el siguiente. Bien. Yo querría quedarme solamente con esta parte, que sería la señal suave que esto ha querido representar y no pudo, ¿sí? Entonces me debería deshacer de todos estos componentes de alta frecuencia. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, en la práctica, a la salida del conversor digital a analógico, yo no tengo un tren de impulsos, sino que tengo una señal más bien como esta. Y esta señal, donde se ve que se ha retenido el último valor, yo la puedo interpretar como un tren de impulsos que ha sido filtrada por un retenedor de orden 0. El retenedor de orden 0 tiene una respuesta impulsiva que es un rectángulo. Entonces, la convolución del rectángulo con este tren de impulsos me da esta señal, que es la que concretamente yo tendría a la salida de un conversor digital analógico. Esto ya no es abstracto, esto es real, es algo que yo puedo ver con un osciloscopio a la salida del conversor. Bien, ahora, si esto matemáticamente es la convolución de un rectángulo con un tren de impulsos, entonces su espectro en frecuencia va a ser la multiplicación de este espectro, que es de esta señal, multiplicada por el espectro de frecuencias de un rectángulo, el cual es un seno cardinal, que es esta señal que vemos acá. Este seno cardinal se comporta como un pasabajo, deja pasar la baja frecuencia y atenúa las altas. El problema es de que distorsiona las bajas frecuencias, por esto que se ve aquí, no es constante igual a 1 en su banda pasante, y de las altas frecuencias deja pasar un poco también, no suprime suficientemente bien las altas frecuencias, ¿sí? El hecho de que no suprima bien las altas frecuencias se ve aquí en estos saltos y caídas abruptas, ¿sí? Estos saltos y caídas abruptas que aún quedan en esta señal son estas altas frecuencias que están pasando. Y el hecho de que sea constante durante estos tiempos y que no sea suave, no tenga variaciones suaves hacia arriba y hacia abajo en esos tiempos, es esta distorsión que vemos acá en la baja frecuencia, ¿sí? Pasan un poquito más las frecuencias bien bajas, pasan un poquito más que las no tan bajas, ¿sí? Debido a estos tiempos donde es constante. Bien.
Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente. A la salida de ese conversor digital analógico, tendría que poner un filtro analógico, ¿sí? Lo cual saben que en general es problemático y difícil de diseñar, difícil de implementar. Que haga lo siguiente este filtro analógico. Se llama de reconstrucción porque quiero que reconstruya la señal original, que era la que tenía este espectro. ¿Y cómo se hace? Tiene que ser un filtro que suprima las altas frecuencias, bien suprimidas, y que en las bajas frecuencias compense las atenuaciones debidas al seno cardinal. O sea, tendría que tener una función de respuesta en frecuencia como esta que está aquí, ¿sí? Un inverso seno cardinal, el inverso de esto. Y ahí sí, yo tendría a la salida de este filtro la señal reconstruida, que era la señal analógica que yo realmente quise representar todo este tiempo. Bueno, vamos a ver un par de técnicas para evitar hacer algo tan complejo como poner un filtro analógico a la salida del conversor y que tenga ese diseño tan complicado. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay 4 formas de implementar la reconstrucción. Una es no hacer nada, quedarnos con la señal que sale del conversor digital analógico y utilizarlo, ¿sí? Aceptar las consecuencias. Es decir, trabajar con señales como esta. En muchos sistemas de control esto se hace y no hay ningún problema, o sistemas de audio, por ejemplo, de baja calidad, esto se hace y no hay ningún problema. Puedo hacer algo mejor. Puedo hacer una post-ecualización, que es lo que yo les propuse hace un minuto. Usar un filtro analógico con una respuesta en frecuencia que no solamente elimine las altas frecuencias, sino que también refuerce las altas frecuencias dentro de la banda útil que habían sido distorsionadas por el retenedor de orden cero. Otra cosa que puedo hacer es una pre-ecualización. Esto es un poquito más elegante, ¿sí? Puedo, esta compensación la puedo hacer antes de convertirlo a analógico, ¿sí? Lo puedo hacer con un filtro digital, lo cual es algo muy bueno porque se implementa como líneas de código en el programa que corre en la computadora y no como un circuito electrónico analógico. Pero el problema de la pre-ecualización es de que no va a solucionar este problema. Este problema no lo vas a solucionar con un filtro digital, porque el filtro digital trabaja solamente aquí, en esta zona, de la frecuencia de Nyquist-Shannon hacia abajo. Bien, entonces por último aparece una técnica que es la que recomiendo y es la que utilizan los sistemas de calidad, como los sistemas de audio comerciales, ¿sí? Y consiste en lo siguiente. Primero, esta técnica, hay que pensar que esta técnica, la de upsampling, es lo contrario a la técnica de oversampling que yo había utilizado para la conversión analógico a digital, ¿sí? Y se basa en lo mismo. Muestrear hacia arriba. Usar una tasa de muestreo mayor que la que originalmente habría necesitado según el teorema de Nyquist-Shannon. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero, interpolamos rellenando con ceros. Esto es lo contrario de decimar, ¿sí? Aumento la tasa de muestreo. Cuando estoy en dominio digital, la aumento. Como la estoy aumentando, estoy introduciendo nuevas muestras, o sea que tengo que inventar información. Por eso esta palabra interpolar, ¿sí? Una forma es rellenando con ceros. Luego aplicamos un filtro pasabajos digital, ¿sí? Esto es opcional, pero ya vamos a ver que es bueno hacerlo. Y ahí sí hacemos la conversión analógico-digital a esta tasa de muestreo elevada. Y a la salida es necesario, una vez más, un filtro analógico de reconstrucción, pero ese puede ser más simple, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto para que vean cómo funciona esto. Bien, supongamos que tenemos una señal como esta, que es esta señal analógica. Yo la armé como una suma de senos, todos con la misma fase, de distintas frecuencias. Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 senos que los sumé y me da esta señal. Esta señal en realidad es periódica en el tiempo. El ejemplo que elegí podría no haber sido periódica, ¿sí?
Y acá estoy mostrando solamente un periodo, ¿sí? Pero acá lo importante es que es una señal suave, ¿sí? Estamos en tiempo continuo, es una señal suave, es de banda limitada, entonces yo pude discretizarla, ¿sí? En el dominio del tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Si veo el espectro de esta señal, es esto que tengo acá. Como es una señal real, su espectro es par. Como es una señal periódica, su espectro es discreto. Y como es una señal continua, su espectro es aperiódico, ¿sí? Entonces, este espectro es aperiódico. Ok. Bueno, tengo la señal cuando la discretizo, voy quedándome con un punto cada tanto, cada una cierta cantidad de tiempo, discretizo. Esa tasa de muestreo tiene que ser al menos el doble de la frecuencia más alta, ¿sí? Por ejemplo, 100 radianes sobre segundo. ¿Sí? Y cuando eso sucede, me voy quedando con estas muestras aisladas. Acá tengo ya la señal en tiempo discreto, ¿sí? Solamente está definida para valores enteros de n. Si prestan atención acá son valores enteros de n. Esta señal es x de n ya, no es más x de t. Y tiene un espectro de tiempo discreto de esta manera, que vemos que es periódico ahora, el espectro. ¿Por qué es periódico? Porque es discreta en el tiempo, ¿sí? Bien, se repite cada cuánto, cada pi radianes. Esta frecuencia se mide en radianes, ¿sí? Porque es una frecuencia que está definida alrededor del círculo unitario. Y eso mismo hace que sea también periódico el espectro. Bueno, cuando hago acá muestro en naranja la señal original, ¿sí? Recordemos que era esta la señal original. La he dejado en naranja a modo de referencia solamente. Si yo paso esta señal por un conversor digital analógico, ¿sí? Debido a su retenedor de orden 0, voy obteniendo esta señal que está aquí en azul, ¿sí? Esos puntos, a partir de esos puntos se retiene un valor constante hasta que venga el próximo punto y así sucesivamente. Bien, ¿qué espectro tiene eso? No tiene el espectro este. Tiene este espectro. Es el de la señal original multiplicado por un seno cardinal. Acá se ve, con un poco de imaginación, podemos ver el seno cardinal que estuvo actuando por aquí, ¿sí? ¿Qué hizo? Lamentablemente dejó pasar altas frecuencias, ¿sí? Lo cual se refleja como estas subidas y bajadas rápidas, y distorsionó las bajas frecuencias, ¿sí? Dándole más énfasis a las muy bajas. Y eso, como lo vemos acá en el dominio del tiempo, como que se ha mantenido constante durante un tiempo la señal, cuando en realidad tendría que haber variado, ¿sí? Bueno, esto no es lo que yo querría como espectro, ¿sí? Yo querría tener el espectro de esta señal naranja, ¿sí? Que era este. Bien, entonces la técnica de upsampling, interpolando con ceros, consiste en, antes de hacer esta conversión, yo esta señal la muestreo con una tasa más alta. Por ejemplo, 5 veces más alta. Si es 5 veces más alta, por cada muestra me voy a tener que inventar otras 4 muestras que están entre medio, ¿sí? Ese invento puede ser rellenando con ceros, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Están las muestras originales y ahora es rellenado con ceros, ¿sí? Eso se puede hacer por software, digamos, programando se hace eso, ¿sí? Son líneas de código. ¿Cómo es el espectro de esta señal? Y el espectro de esta señal es muy parecido al de la señal original. O sea, tiene la misma forma en realidad. Lo que sucede es que cambia la amplitud, ¿sí? Pero el espectro tiene la misma forma. Ahora, si yo esta señal la hago pasar por el retenedor de orden 0, va a retener hasta la próxima muestra, que viene un tiempo mucho más antes que recién. Entonces, la señal analógica que voy a tener a la salida de mi conversor digital analógico es esta que se ve acá en azul, ¿sí? Que no son impulsos, son pulsos cortos, ¿sí?
Eso, cuando yo lo veo en el dominio de la frecuencia, es lo mismo que vimos recién. Es el espectro original multiplicado por la función de transferencia del seno cardinal. Lo que pasa es que es un seno cardinal con una frecuencia más alta. En vez de ser esta frecuencia, el primer cero del seno cardinal, la tengo mucho más allá. Entonces el efecto del seno cardinal se ve menos importante. Y en la zona de interés cae mucho menos. Entonces esta señal que está acá en azul tiene un espectro que en la frecuencia ya ha sido mejorado bastante. ¿Por qué? Porque no tengo la distorsión de baja frecuencia. Lamentablemente, sí tengo paso de las altas frecuencias. ¿Sí? Veamos eso en el dominio del tiempo. ¿Por qué pasa eso? Como los pulsos son más cortos, ese tiempo en el cual se mantuvo constante la señal y en realidad tendría que haber variado, es más corto. Al ser más corto, no hay esta distorsión de baja frecuencia. ¿Sí? Toda la banda útil pasa más o menos como era originalmente. ¿Sí? Pasa bastante bien, bastante parecido. Pero las bajadas abruptas y subidas abruptas siguen estando. Y eso se ve en el dominio de la frecuencia como que siguen estando estas componentes de alta frecuencia, que yo las debería eliminar en algún momento. Por ejemplo, con un filtro pasabajo. ¿Sí? Pero tiene que ser un filtro pasabajo en el dominio de la... tendría que ser un filtro pasabajo analógico. Bien. Una técnica bastante mejor es interpolando, en vez de con cero, interpolando con un filtro digital. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos esto? Esta primera parte es lo mismo de recién, ¿sí? No cambia ninguna filmina. Las dos primeras filas son iguales. Lo que hacemos es interpolamos, o sea, nos inventamos nuevas muestras. Si subimos 5 veces la tasa de muestreo, me tengo que inventar unas 4 muestras intermedias, pero en vez de inventarlas como 0, ¿sí? Las invento haciendo lo siguiente. Hago que sean 0, pero aplico un filtro pasabajos digital. ¿Sí? Si a esta señal yo le aplico un filtro pasabajos digital, obtengo esta señal. Fíjense acá las amplitudes. Acá, por ejemplo, los picos llegan a una amplitud de 50, ¿sí? Cuando la señal analógica o la señal original era hasta 10. Cuando aplico el filtro, de esos 50 bajamos a 10. ¿Por qué? Porque estamos promediando todo este efecto, ¿sí? Todas estas que están en 0 con esta que está en un valor alto. Por eso pasamos de 50 a 10 más o menos, ¿sí? Entonces ya tengo las amplitudes, más o menos las amplitudes que yo quería representar analógicamente. ¿Ok? ¿Cómo es el espectro de esta señal? El espectro de esta señal es así. Tiene el efecto del filtro pasabajo, que como es un filtro de Butterworth, no tiene ripple en la banda pasante, o sea que la banda pasante pasa bastante bien. Como es de octavo orden, tiene una caída abrupta. ¿Y en qué frecuencia de corte le pongo? Esta frecuencia de corte, ¿sí? Fíjense que estos son... ya radianes sobre segundo, ¿sí? Pero estos son... Fíjense que estos son radianes. Esta frecuencia es radianes. Estamos en el dominio de tiempo discreto. Y acá, a este valor, yo fijo mi frecuencia de corte, ¿sí? Puedo hacer que pasen bien la banda útil y se atenúen bien las altas frecuencias. Bien, pero esto todavía es una señal digital, ¿sí? Todavía está en tiempo discreto, todavía está definido solamente para los enteros. Entonces, ahora sí, la paso por el conversor digital analógico que tiene un retenedor de orden 0 y va reteniendo hasta que venga la próxima muestra. Entonces tengo una señal como esta que vemos acá en azul, que es bastante más parecida a la naranja, ¿sí? Y vemos su espectro, es este, donde vemos que se ha preservado bastante bien la banda útil, se ha atenuado, no perfectamente, pero bastante bien las altas frecuencias, ¿sí? Y de esta manera tengo una conversión
digital analógica de alta calidad sin usar un filtro analógico complejo de diseñar, ¿sí? ¿Cuál es el único problema? El único problema es este retardo. Mientras mayor sea el orden del filtro, ¿sí?, mayor retardo va a introducir. Este retardo a veces puede ser un problema. Por ejemplo, en un sistema de audio, de música, no es un problema escuchar algunos milisegundos más tarde la música, ¿sí? Porque no tengo ninguna referencia de tarde con respecto a qué. Ahora, si es, por ejemplo, un amplificador de guitarra eléctrica, sí es un problema, porque yo voy a tocar la guitarra y va a aparecer un tiempo después, entonces va a ser inútil, ¿sí? Va a ser muy difícil usarlo, por ejemplo, en vivo para tocar música, un sistema que tenga este retardo. Y de manera muy parecida a lo que pasa cuando yo toco un instrumento musical en vivo, en un sistema de control también está esa realimentación, ¿sí? Solamente que en vez de ser del humano interactuando con el amplificador y con la guitarra, es un sistema de control interactuando, por ejemplo, con un robot, ¿sí? Los actuadores y los sensores y la computadora digital entre medio. Si aparece este desfasaje, puedo entrar en una inestabilidad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el orden del filtro y cuántos milisegundos está atrasando la señal y ver si eso puede introducir algún tipo de inestabilidad. Así que hay que ser cuidadoso con eso. Bueno, eso fue todo. Acá tienen bibliografía de dónde revisar estos temas y espero que les sirva. Adiós.